El aire en Venecia siempre tenía un peso distinto, una densidad que parecía cargada de siglos de secretos guardados bajo el mármol y el agua estancada de los canales. Julián se encontraba de pie frente al gran ventanal de su estudio, observando cómo la bruma de la mañana envolvía la cúpula de la basílica a lo lejos. Para el mundo exterior, Julián era el pilar de la familia Valerio, el hombre que había mantenido a flote el imperio textil tras la muerte de su padre, el hijo responsable que nunca pedía nada y siempre daba todo. Sin embargo, en la intimidad de aquella estancia decorada con tapices antiguos y madera de roble, se sentía como un extraño en su propia vida. Era un invitado en una ciudad que debería haber sido su hogar, un espectador de una existencia que otros habían diseñado para él. Aquella mañana, el frío del cristal contra su frente le recordaba que su tiempo como mártir de las expectativas familiares estaba llegando a su fin. Había pasado años construyendo una estabilidad que ahora le parecía una jaula dorada, un escenario donde cada uno de sus movimientos estaba calculado para no decepcionar a una madre exigente y a un linaje que exigía perfección. Pero debajo de esa fachada de control absoluto, Julián ocultaba un conocimiento que quemaba más que el ácido, la certeza de que su mundo no era más que una construcción de papel lista para ser consumida por el fuego. Esa fragilidad tenía un nombre y un rostro que Julián conocía mejor que el suyo propio: Isabella Rossi. Su esposa era, a los ojos de la alta sociedad veneciana, la joya de la corona de los Valerio. Isabella poseía una belleza etérea, una mezcla de fragilidad y magnetismo que cautivaba a cualquiera que cruzara su mirada. Cuando Julián se casó con ella, pensó que finalmente había encontrado un refugio, un lugar donde su alma cansada podía descansar. No obstante, la revelación de la verdadera naturaleza de Isabella no llegó como un estallido, sino como una erosión lenta. Fue un perfume extraño en una bufanda, una llamada cortada abruptamente al entrar en la habitación, y una mirada de reojo que ella lanzaba no a él, sino a la sombra de alguien más. Julián comenzó a notar que el afecto de Isabella se había vuelto mecánico, sus besos eran gélidos y sus conversaciones estaban vacías de cualquier rastro de la complicidad que una vez compartieron. La mujer que dormía a su lado se había convertido en una extraña, una actriz, interpretando el papel de la esposa devota, mientras su mente y su corazón habitaban un territorio prohibido. Julián la observaba durante las cenas, analizando cada uno de sus gestos con la frialdad de un cirujano, dándose cuenta de que la traición no era un evento aislado, sino un estado de ser en el que ella se movía con una soltura aterradora. Lo que hacía que esta herida fuera insoportable no era solo la infidelidad de su esposa, sino la identidad de la otra persona involucrada. Julián siempre había vivido bajo el peso de una sombra que llevaba el nombre de su hermano menor, Gabriel. Desde la infancia, Gabriel había sido el favorito, el niño de oro que recibía perdón por cada pecado y aplausos por cada travesura. Mientras Julián se desvivía por estudiar, por aprender los entresijos de la empresa y por cargar con las responsabilidades que su padre dejaba de lado, Gabriel se dedicaba a disfrutar de la vida con una ligereza que Julián envidiaba y resentía a partes iguales. La relación entre ambos era un delicado equilibrio de resentimiento silencioso y lealtad obligada. Julián siempre fue el protector, el que limpiaba los desastres de Gabriel, el que le proporcionaba el dinero para sus vicios y el que le cubría las espaldas ante su madre. Ver ahora que Gabriel había decidido tomar lo único que Julián consideraba suyo, su esposa,
su hogar, su paz, era la confirmación de una sospecha que Julián había albergado toda su vida. Para su familia, él no era más que una herramienta, un medio para asegurar la comodidad de los demás, mientras que Gabriel era el único que tenía derecho al deseo y a la felicidad. La sombra de su hermano se había extendido tanto que ahora cubría su cama matrimonial, y ese era un límite que Julián no estaba dispuesto a dejar pasar sin consecuencias. En lugar de confrontarlos de inmediato en un arrebato de ira ciega, Julián optó por la paciencia del estratega. Sabía que una acusación sin pruebas sería desestimada por su madre y utilizada por Gabriel para retratarlo como un hombre paranoico y amargado. Por ello, comenzó a tejer su propia red. Durante meses, Julián contrató a investigadores discretos, rastreó movimientos bancarios y recuperó mensajes eliminados. El rastro documental de la traición era exhaustivo y humillante. Había recibos de hoteles de lujo en la costa que Gabriel pagaba con las tarjetas de la empresa, fotografías de encuentros furtivos en callejones oscuros de la ciudad y correos electrónicos donde ambos se burlaban de la ceguera y la rigidez de Julián. Cada documento que añadía a su archivo era una puñalada, pero también un ladrillo en la fortaleza de su futura libertad. Julián revisaba las pruebas cada noche, solo en su estudio, procesando el dolor hasta convertirlo en una piedra fría y pulida. No buscaba simplemente el divorcio o una disculpa. Buscaba una demolición total del pedestal en el que su familia había colocado a Gabriel y la destrucción de la máscara de inocencia de Isabela. El rastro de papel era su arma, una cronología meticulosa de deslealtad que no dejaba lugar a la interpretación ni al perdón. El escenario elegido para la ejecución de su plan fue el almuerzo dominical en la villa familiar, una tradición sagrada que nadie se atrevía a romper. El sol de la tarde se filtraba a través de las pérgolas de glicinas, iluminando la mesa larga donde se sentaban su madre, la matriarca con manos de hierro, Gabriel, con su sonrisa despreocupada y su camisa de lino impecable, e Isabela, que lucía un vestido de seda que Julián mismo le había regalado. El ambiente era el de siempre, charlas superficiales sobre negocios, anécdotas de la última fiesta y la risa contagiosa de Gabriel llenando los huecos del silencio. Julián permaneció callado durante la mayor parte de la comida, observando cómo su hermano le servía vino a Isabela con una familiaridad que antes le habría pasado desapercibida, pero que ahora resultaba obscena. Cuando llegó el momento del café, Julián se puso de pie con una calma que hizo que el aire en la mesa se tensara de repente. No gritó, no lloró, simplemente colocó una carpeta de cuero negro sobre la mesa, justo al lado del plato de su madre. He preparado un informe detallado sobre la situación actual de nuestra familia y de la empresa, dijo Julián, su voz sonando clara y firme como una campana en la iglesia. Creo que es importante que todos estemos en la misma página antes de que tome mi decisión final. Su madre frunció el ceño, confundida por el tono formal, pero Gabriel se tensó visiblemente. Isabela, por su parte, dejó la taza de porcelana sobre el plato con un tintineo que delató su nerviosismo. Julián abrió la carpeta y comenzó a distribuir las fotografías y las copias de los mensajes con la misma eficiencia con la que presentaría un balance de cuentas. El silencio que siguió fue absoluto, roto únicamente por el sonido del viento entre las hojas de los árboles. La madre de Julián miraba las imágenes de su hijo menor en la cama con la esposa de su primogénito con una expresión de horror que rápidamente se transformó en una máscara de negación. Gabriel intentó balbucear una defensa,
algo sobre malentendidos y errores, pero Julián lo interrumpió con un gesto seco de la mano. No hay nada que explicar, Gabriel. He financiado tu estilo de vida, he pagado tus deudas y he permitido que vivas a mi sombra porque pensaba que la familia era lo primero. Pero has usado mi propio dinero para destruir mi matrimonio. Y tú, Isabela, dijo volviéndose hacia ella, cuya palidez era ahora extrema. Has confundido mi silencio con estupidez. Pensaste que podías tener la seguridad que yo te ofrecía y la pasión que buscabas en mi hermano sin pagar el precio. La confrontación fue devastadora. Su madre, en un último intento por salvar las apariencias, le pidió a Julián que fuera discreto, que pensara en el apellido Valerio, que perdonara a su hermano por ser joven y débil. Fue en ese momento cuando Julián sintió que las cadenas se rompían definitivamente. Se dio cuenta de que no le importaba el apellido, ni la empresa, ni la opinión de una madre que siempre había amado más al hijo, que la traicionaba que al que la sostenía. Se rió, una risa corta y carente de alegría que heló la sangre de los presentes. Les comunicó que ya había iniciado los trámites de divorcio, que había retirado a Gabriel de todos los cargos en la compañía y que, a partir de ese instante, la fortuna familiar quedaría bajo una auditoría externa que revelaría cada uno de los desfalcos de su hermano. El caos estalló en la villa, gritos, acusaciones y lágrimas se mezclaron en una sinfonía de destrucción que Julián escuchó con una extraña sensación de paz. Había expuesto la podredumbre que se escondía bajo la seda y el oro, y al hacerlo se había liberado de la obligación de ser el guardián de los secretos de los demás. Las semanas que siguieron al almuerzo fueron un torbellino de actividad legal y mediática. Julián se movió con una determinación implacable, asegurándose de que Isabela no recibiera más de lo que estrictamente le correspondía por ley y de que Gabriel se enfrentara a las consecuencias financieras de sus actos. Sin embargo, lo más significativo no fue la victoria legal, sino la transformación interna de Julián. Por primera vez en décadas, no tenía que despertarse pensando en cómo solucionar los problemas de otros. Dejó la villa familiar y se mudó a un pequeño apartamento frente al mar en una zona tranquila de la costa, lejos del bullicio y las intrigas de la aristocracia veneciana. Vendió su participación mayoritaria en la empresa, conservando lo suficiente para vivir con comodidad, pero sin la carga de la gestión diaria. El nuevo comienzo de Julián fue humilde pero auténtico. Empezó a pintar de nuevo, una pasión que había abandonado en su juventud para dedicarse a los negocios familiares. Sus manos, antes acostumbradas a firmar contratos y revisar informes, ahora se manchaban de pigmentos y aceites. Pasaba las tardes caminando por la playa, sintiendo la arena bajo sus pies y escuchando el ritmo constante de las olas, un sonido que le recordaba que la vida seguía adelante a pesar de las traiciones. Ya no era el hijo mayor de los Valerio, ni el esposo de la bella Isabela, ni el protector de Gabriel. Era simplemente Julián, un hombre que había tenido que quemar su casa para poder ver el cielo. La soledad no le pesaba. Al contrario, era el aire puro que necesitaba para sanar. A veces, recibía noticias de la caída en desgracia de su hermano o de los intentos desesperados de su madre por recuperar el contacto, pero Julián no sentía rencor, solo una profunda indiferencia. La liberación total llegó una tarde de otoño, mientras observaba el atardecer desde su terraza. Se dio cuenta de que la confrontación en el almuerzo no había sido solo un acto de venganza, sino un acto de amor propio. Al exponer la verdad, no solo había castigado a los culpables,
sino que se había otorgado a sí mismo el permiso de dejar de ser perfecto. Ya no tenía que cargar con las sombras de su hermano ni vivir bajo la mirada inquisidora de su familia. El rastro de traición que había seguido con tanto dolor lo había llevado, finalmente, al único lugar donde siempre debió estar, consigo mismo. Julián cerró los ojos, sintiendo la brisa fresca en su rostro, y por primera vez en su vida adulta, sonrió con una alegría genuina. El pasado era un eco lejano, una historia escrita por otros que él finalmente había decidido cerrar para siempre. El futuro, vasto y desconocido como el océano que tenía frente a él, era ahora su lienzo en blanco, y estaba listo para empezar a pintar su propia historia, lejos de las sombras y de los roles que una vez amenazaron con asfixiar su alma. Había dejado de ser un invitado en su vida para convertirse en el arquitecto de su propia libertad, y ese era un regalo que ninguna traición podría arrebatarle jamás.